Todo el tiempo es tuyo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, hermanos, una vez más, es decir, recordamos algunos puntos de la lección pasada referente al liderazgo, el estilo del liderazgo del apóstol Pablo, en cuanto a cómo decir, él presentó también su ministerio ante los ancianos mismos de la iglesia de Éfeso, llamándolos allí en la ciudad de Mileto y reuniéndose con ellos. Vimos de que Pablo tenía una motivación especial por el mensaje del Evangelio, y a pesar de todos sus problemas, a pesar también de todas las dificultades, de accidentes, de problemas que en sí en la vida de los primeros hermanos en la iglesia, la persecución que había, los judíos también, los cuales se oponían al Señor Jesús, y bueno, y así el apóstol Pablo, decir, motivó a los ancianos, y eso también fue un ejemplo también para nosotros como líderes o como ancianos también, aquellos que son ancianos o son pastores, de también, es decir, preguntarnos si tenemos ese tipo de motivaciones que tenía también el apóstol Pablo. Recordamos también que se identificó con su mensaje en el tiempo que estuvo allí en Éfeso, predicando, enseñando la palabra y predicando la palabra, y teniendo también la visitación, un trabajo, es decir, muy arduo que el apóstol Pablo llevó adelante, y del cual también él dijo en varias oportunidades, que reiteró a los ancianos diciéndole: ustedes saben de cómo yo me he comportado con ustedes. También, es decir, pudimos ver que asumió el ministerio con sufrimiento, a tal punto de decir que él lo manifiesta de cómo, con toda humildad y con lágrimas y con pruebas también, pudo llevar adelante el mensaje que Dios había puesto en él para la iglesia de Éfeso y para la ciudad de Éfeso. Predicó la palabra revelada, también vimos, en todo, no rehusó en anunciar lo que el consejo de Dios le había puesto a él para dar. Y por 3 años estuvo haciéndolo sin cesar, y realmente, decir, estuvo volcado directamente a la evangelización, enseñanza y evangelización. Hablábamos, es decir, de que el Señor Jesús también enseñaba y predicaba el Evangelio. Bien, y hoy vamos a tener, es decir, por último, la exhortación de distintas maneras a los ancianos del capítulo 20, desde el versículo 28 al 38, si alguno de ustedes quiere dar lectura, o prefieren decir que yo la dé, no sé. Hechos 20, del 28 al 38. Bueno, leo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido
necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Vamos a orar antes de tener el desarrollo de esta segunda parte. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Realmente nos llena, Señor, el mensaje de tu palabra cada día, nos alienta nuestros corazones, nos permite mirar más allá de nuestros ojos físicos. Nos vemos, Señor, también en la responsabilidad de llevar adelante la enseñanza y la predicación de tu palabra, la cual ha sido en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestra vida, el cambio y la influencia a través del Espíritu Santo para poder también mostrar a otros lo que realmente podemos nosotros disfrutar. Y queremos, Señor, agradecerte porque tú quieres orientarnos, enseñarnos, alentarnos, Señor, en cada momento para que podamos también asumir nuestras responsabilidades y también poder disfrutar en la comunión con los hermanos, pero también en gozarnos, como ahora escuchábamos, cuando almas pasan de muerte a vida. Gracias te damos. Señor, dirígenos y pon las palabras apropiadas en nuestros labios para poder hablar en esta noche. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver acá 3, 4 puntos. Uno, el apóstol Pablo les exhorta a cuidar de sí mismo y de la iglesia de Cristo. Les exhorta también a defender a la iglesia de Cristo. Les exhorta también a usar bien los recursos a su alcance. Y por último, les vuelve a exhortar a considerar su ejemplo, del cual primeramente hemos visto el miércoles pasado. Bien, como hemos leído en el versículo 28, allí el apóstol Pablo comienza llevándolos a considerar el tremendo privilegio y responsabilidad que realmente significa el poder ser los pastores de la obra del Señor. Y entonces, es decir, podemos ver a través, es decir, del mensaje del apóstol, de que los ancianos y los pastores deben de supervisar, pastorear, alimentar, guiar, velar por el rebaño, pero previamente, es decir, Pablo hace una puntualización. Miren primero por ustedes. Y es necesario mirar por cada uno de nosotros, saber cuál es nuestra situación espiritual, nuestra vida espiritual, nuestro desarrollo espiritual, nuestra comunión con el Señor, nuestro escuchar, leer, estudiar, escudriñar, enseñar también la palabra, pero también es decir, tener ese tiempo a solas con Dios. Teníamos un programa que escuchábamos en onda corta con mi suegro de los Estados Unidos, un programa que se llamaba justamente A Solas con Dios. Y a veces es necesario, y por supuesto que es necesario, estar a solas con Dios. El buscar realmente esa comunión es necesario. Miren por ustedes primero, dice Pablo, y después también por todo el rebaño. Todo el rebaño, es decir, que el Espíritu Santo
les ha puesto a ustedes por pastores o por ancianos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Y no debemos de olvidar de que es la iglesia del Señor, no es la iglesia de los ancianos, no es la iglesia de los pastores, es la iglesia del Señor, la cual dice que ganó con su propia sangre. Viendo decir de que la palabra de Dios le da una suma importancia al valor que tiene, decir, el haber conquistado o el haber ganado a la iglesia del Señor. La coloca en una posición realmente, decir, de honor, de privilegio, como la esposa. La coloca, decir, realmente, cuando hablamos del costo, vemos decir cómo en otro pasaje de la Escritura, Pedro dice de que no hemos sido ganados con cosas corruptibles como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesús. Y esa es nuestra, tenemos que detener en cuál ha sido y cuál es el precio que el Señor Jesús pagó por nosotros. Muchas veces, es decir, ponderamos quizás algún bien material que tenemos por distintas cuestiones, un vehículo, una casa, una computadora, porque tiene, yo que sé, determinada capacidad de memoria, etcétera, etcétera, y le damos un valor. Pero el valor que le tenemos que dar, es decir, a lo que Jesús ha pagado por nosotros. Nos tenemos que detener y ver que realmente Él pagó con su propia sangre. Y el valor que Dios ha dado a la iglesia es porque realmente, decir, toda la iglesia tiene un valor especial de todos los que han sido redimidos, los que han sido comprados por la sangre del precio de la vida del Señor Jesús. Todos no debemos olvidar que somos también parte de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo. Todos los miembros del cuerpo tienen su valor. No solamente decir, les recuerdo esto para que realmente puedan ver que todas las personas redimidas por la sangre del Señor Jesucristo son llamadas a servir y son realmente muy importantes para Dios. Esto no nos tiene por qué llevar a considerar de la misma manera cuando a veces, es decir, consideramos como humanos y consideramos a algunas personas por su posición social o por su posición económica, y eso no es lo que nosotros tenemos que aplicar, aunque a veces lamentablemente algunos aplican y han aplicado. Así que como miembros del cuerpo del Señor Jesús, tenemos que valorar a cada uno de los componentes del cuerpo del Señor Jesús. Estuve escuchando también de la oración de las señoras, de las damas, y me alegro por eso, porque en un tiempo atrás, no sé si ahora también, se ha discriminado de una manera, es decir, de separar en el momento de una oración a las mujeres o en la adoración a las mujeres, tomando, es decir, realmente algunos versículos que son muy controversiales y han sido muy controversiales en la historia de la Iglesia y nunca los hemos asumido o hemos tratado de decir, de superarlos para poder realmente, como dice Juan 17:17, santificarnos en la verdad que es la palabra de Dios.
¿Por qué digo esto? Porque realmente, es decir, fui enseñado de esa manera, es decir, para que pensando en aquello literalmente que dice el apóstol Pablo, a la iglesia de los Corintios la mujer calle en la congregación. Y lo dijo decir realmente por los disturbios y los desórdenes que existían en la congregación de Corinto. Pero lo habla decir que calle, no dice Pablo decir que no puede orar. No encuentro ningún versículo en la Biblia que diga decir que a la mujer se le ponga un tapabocas para que no pueda orar o para que no pueda adorar. No lo encuentro. Si alguien es decir realmente lo encuentra, me gustaría también es decir que me lo enseñara y nos pudiéramos decir también clarificar ese tema. Entonces, yo entiendo decir que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Jóvenes, niños, mujeres, adultos, ancianos, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos, es decir, tenemos acceso a la presencia de Dios, y no solamente en silencio, sino también audiblemente en la congregación a dirigirnos a Dios. Entiendo que Dios no prohíbe a ningún hijo suyo o hija suya a poder hablar con Él, a poder adorarle a Él. Y si tomáramos literalmente el versículo ese de Corinto, de que la mujer calle en la congregación, no deberían de cantar las mujeres. Pero avanzando, decir, con este tema, el apóstol Pablo justamente habla de la importancia de la iglesia y les exhorta justamente a cuidar de ellos mismos y a cuidar de la iglesia en Cristo. En segundo lugar, les exhorta a defender la iglesia de Cristo. Dice el versículo 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán de en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esta palabra es de suma actualidad. No ha pasado la palabra de Dios. En todos los tiempos, no es de ahora, con a veces decir ejemplos que suceden como la iglesia de ustedes, porque también a nosotros nos ha pasado. Y los pastores no solo deben de alimentar a las ovejas, como decíamos, sino también enseñarles la verdad, guiarlas en el camino de la santidad. Tenemos la responsabilidad de protegerla de los peligros. En el Antiguo Testamento decir los mayores enemigos de las ovejas eran los lobos, y hoy por hoy también, hoy son los perros, porque dicen también que hay perros que atacan a las ovejas y matan ovejas del rebaño y destrozan el rebaño. Bueno, constituyen siempre una amenaza permanente para las ovejas, porque las ovejas están indefensas frente a ellos, frente a la voracidad de ellos, frente a la violencia de ellos. Y por eso decir, los pastores, ¿verdad? No podemos permitirnos descansar mientras que tenemos que estar vigilantes por el rebaño. En la antigüedad pasaba lo mismo, o en la actualidad también a veces pasa lo mismo, que están vigilantes, ¿por qué? Porque realmente sí tiene que defender el rebaño. Y en el ámbito espiritual pasa lo mismo, mis hermanos. Los cristianos tampoco estamos exentos de esos peligros. Y Pablo justamente se refiere a estos enemigos como lobos rapaces y dijo que estarían en medio de ellos. Y el Señor, no debemos de olvidarnos también que usó las mismas palabras o las mismas expresiones al advertir referente a los falsos maestros cuando dijo, guardado a los judíos, le dijo, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Así que tenemos que decir como finalidad principal
la de vigilar, la de defender el rebaño, con la palabra misma del Señor. Para poder decir defenderlos es necesario entonces esa labor de los pastores. Dumas, no te estamos escuchando, ¿eh? Se mutió. Perdón porque me muteé, perdón. Perdón. Decía últimamente, no sé si escucharon lo que el mismo Señor Jesús dijo sobre que se guardaran de los falsos profetas que venían a ellos como ovejas, como vestidos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Y hablábamos, es decir, de que justamente la finalidad principal de los pastores es cuidar de la iglesia. Es justamente decir, tener la dirección del Espíritu Santo para poder diferenciar de aquellos que vienen, es decir, como ovejas y son lobos rapaces. Y tan importante es este peligro que varios de los escritores del Nuevo Testamento advierten sobre esto. Lo habla Judas en el 1:4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo habla segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y el miércoles pasado hablábamos también de esa sutileza de que el adversario trabaja para poder destruir la obra del Señor, para dispersar también a las ovejas, para poder también destruirlas, dejarlas de lado, lastimadas, confundirlas, desorientarlas. Y la oveja es uno de los animales que con más frecuencia, decir, se pierde su rumbo. Por eso hay que estar atentos a todos estos movimientos de ciertos hermanos, llamémosle entre comillas, que se introducen encubiertamente para destruir la obra del Señor. Pablo, por último, hace notar que este peligro no solo puede venir de afuera, sino también de adentro del rebaño. Por eso es tremendamente doloroso cuando ocurren estas cosas dentro de nuestras mismas congregaciones o dentro de nuestras mismas iglesias con nuestros mismos conocidos y aquellos mismos que se le han dado ciertas responsabilidades para asumir y que realmente no las realizan o no se sujetan o no se someten. Y entonces, es decir, confunden a los demás y se ganan también el aprecio de algunos para poder también ir contra de aquellos que el Espíritu Santo ha puesto como ancianos y como pastores. Recordábamos el miércoles pasado la rebelión de Absalón, el hijo de David. Vino muy pacíficamente, se ganó el afecto de algunos príncipes. Comenzó una sedición encubierta contra su padre el rey, queriendo derrocarlo. Y sabemos después de las consecuencias nefastas que tuvo esta historia en Absalón. En tercer lugar, para ir avanzando, les exhorta a usar bien
los recursos a su alcance. El versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuáles son los alcances que los ancianos tienen, mis hermanos? Es justamente la palabra de Dios, la palabra de la gracia, que tiene poder para sobreedificarnos, volvernos a edificar, volvernos nuevamente a recomponer el cuerpo del Señor, volver nuevamente, decir, a estructurarnos como cuerpo de Cristo ante sacudones tremendos que suceden por motivos de estos lobos vestidos de ovejas. Y la confianza de los pastores y de todos los miembros en general debe estar justamente puesta en Dios y en su palabra. Mis hermanos queridos, no hay otra manera. Tenemos que ir a la palabra de Dios para que Dios nos revele cuál es su voluntad y para que Dios también nos hable qué es lo que realmente debemos de hacer. Es como cuando el apóstol Pablo tuvo aquel encuentro en el camino de Damasco y dijo el Señor, le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, entra en la ciudad que se te indicará qué es lo que debes hacer. Y el Espíritu Santo reveló hacia Ananías qué es lo que debía decir hacer con aquel perseguidor de la iglesia. E inmediatamente dice que él oraba y predicaba el mensaje del Evangelio. Así que aquí encontramos todos los recursos necesarios, mis queridos hermanos, para edificar la iglesia de Dios o para poder nuevamente decir, reconstruir lo que realmente otros dañaron, con total dolor, angustias y lágrimas también que debemos de pasar y hemos pasado también. Por cuarta exhortación, el apóstol Pablo vuelve justamente a considerar su ejemplo ante los ancianos. Y dice en Hechos 20, 33, 35, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, antes vosotros sabéis que para todo lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hermanos queridos, tenemos no solamente decir que buscar la dirección del Señor, sino también que hacer. Tenemos que buscar la acción motora de la iglesia en todo sentido, en lo espiritual y también en lo material. Llevar adelante esa obra que el Señor nos ha encomendado y que realmente es un honor y un privilegio, no solamente para los que están y estamos en autoridad sobre el rebaño, sino para todos, porque todos somos parte de un cuerpo y todos formamos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Debemos de honrar al Rey como súbditos del Rey, más allá de que Él no nos llama súbditos, sino que nos llama amigos. Pero realmente decir para nosotros es el Señor. Y no ha de dejar de ser el Señor de nuestras vidas, porque Él, como lo decíamos, en un principio el apóstol también lo marcaba, hemos sido comprados, hemos sido adquiridos al precio de la sangre preciosa, inmaculada, santa y pura del Señor Jesús.
Así que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero Cristo nos llama a sus amigos y sus hermanos. Nos hace partícipes también de su gloria, de su herencia. Y el apóstol Pablo dice que en todo esto os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los más necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Me acuerdo de estas palabras ahora, más bien es bienaventurado dar que recibir, que el hermano ya con el Señor Jesús argentino en una conferencia en el Luna Par en Buenos Aires, dijo, en este centro donde nos reunimos, donde muchos dan y prefieren dar que recibir, dice, y se refirió a este justamente versículo, más bienaventurado es dar que recibir, porque justamente era, y no sé si es hasta ahora, un lugar donde se practicaba el voceo profesional. Y con esto, antes de terminar justamente en esta conversación con los ancianos de Éfeso, el apóstol Pablo vuelve justamente a apelar a su propio ejemplo, como hemos leído, en el servicio del Evangelio. Les recuerda su proceder durante el tiempo que estuvo, lo leímos recién, 3 años, cómo se esforzó, cómo trabajó, cómo estuvo él pendiente de la obra personal visitando. No fue uno de los pastores o ancianos que dijo, bueno, acá estoy, doy el mensaje, pónganme en un hotel 5 estrellas y yo al otro día vengo y doy de vuelta el mensaje. No fue así lo que hizo Pablo. Incluso más, dice que para no ser gravoso con nadie, él hacía también su trabajo en hacer tiendas y trabajaba para también sustentarse. Realmente vemos que él tenía un amor especial por las almas, no solamente por aquellos que estaban y el Espíritu Santo había puesto en honor y en privilegio y en responsabilidad de llevar la obra allí en Éfeso, sino que también él tenía amor por cada uno de ellos. Quiere transmitirles que no hay mayor gozo que justamente el poder servir a otros, el poder también alcanzar a otros y poder rescatarlos de las tinieblas en las cuales se encuentran para que puedan ver y permanecer en la luz admirable que es Jesucristo. Tanto en lo espiritual como en lo material, el apóstol, a costa de sus esfuerzos propios, también fue un ejemplo para ellos y les exhorta a considerar su ejemplo. Sigamos también estas enseñanzas, mis hermanos, que transmitamos también a otros con nuestros esfuerzos, con nuestro trabajo, con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestra renunciación a veces a algunos derechos. Si es necesario, humillarnos, porque dice bien la palabra del Señor, que el que se humilla será ensalzado. Y dar ejemplo a todos los hermanos para poder justamente evitar el daño a la obra de Dios.
Así que, hermanos, nadie podía acusarle al apóstol Pablo de ser un hombre aprovechador o vividor de la obra. Esto también nos habla justamente a ceder lo que decíamos anteriormente, muchas veces nuestros derechos, a sacrificarnos justamente por el amor al Señor Jesucristo y también por el bienestar de la iglesia. Debemos de esto de subrayarlo en nuestras vidas para que sea también un estandarte y podamos recordarlo y seguir hasta que el Señor también nos llame a su presencia. Pero tenemos que preparar a otros para poder pasarles, lo decíamos la reunión pasada, el testimonio, la posta, y seguir otros corriendo delante de nosotros, sin dejar de abandonar la pista para terminar, cruzar la meta y recibir también nuestro premio. Bueno, y cerrando, mis hermanos queridos, tenemos la despedida. Las despedidas muchas veces no son muy gratas. Las despedidas muchas veces, es decir, son con llanto y con lágrimas, como también ocurrió en esta oportunidad. Y a pesar que muchos pensaban que Pablo era un severo teólogo, siempre preocupado por aplicar la sana doctrina y la disciplina en la iglesia, vemos con qué cariño lo despidieron, mis hermanos. Vemos allí al final, dice el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, cuando les dijo estas cosas, se puso de rodillas, mis hermanos, volviendo a tener una actitud de humildad, de honor hacia aquellos que tenía delante y de amor al Señor Jesús. Esto a veces me hace acordar cuando el Señor también dice que se inclinó y tomó aquel librillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y dijo, si a mí me llamáis Señor, también que hicieran esto hacia los demás. Y si tenemos responsabilidad también, hermanos, tengamos también el amor por aquellos que tenemos bajo nuestro amparo, bajo nuestro pastoreo. Así que se arrodilló y oró por ellos. Oró por ellos. ¿Cuánta necesidad tenemos de orar? De interceder delante del Señor. Oramos por distintas cosas. ¿Por qué? Porque somos frágiles, porque somos dependientes del Señor. Porque realmente decir, necesitamos del Señor, ya que Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Oró por ellos. Hubo gran llanto, dice la palabra. Entonces hubo gran llanto de todos. Y se echaron y le abrazaron, le besaron. Expresaron también abiertamente el dolor de la separación que significaba el no tenerlo ya al apóstol y quizás, y sin quizás, ya no le verían más. Así que manifestaron su cariño. Nos revela realmente que el apóstol era una persona muy tierna para ellos, muy querida. Queda realmente en evidencia esta expresión de cada uno de aquellos que estaban presentes siendo ancianos y que realmente
el apóstol Pablo había establecido profundos vínculos de afecto y de amistad, y realmente fue lo que provocó ese mar de lágrimas entre todos aquellos que estaban presentes. Bueno, hermanos, con esto damos concluida este tiempo que hemos tenido para poder también llevar adelante esta enseñanza. Primeramente para mí, y también es decir para aquellos que han escuchado, para que sepamos comportarnos de acuerdo a las responsabilidades que el Espíritu Santo nos ha otorgado, pero también que sepamos comportarnos en la iglesia como miembros fieles que honramos a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Dios nos bendiga a todos, mis hermanos queridos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Dumas, bueno, gracias a vos por compartir con nosotros estos 2 miércoles. Realmente un tema más que actual, que interesante, y bueno, que Dios nos dé la sabiduría para poder seguir meditando y viendo en este ejemplo de Pablo del liderazgo, bueno, tomar aprender lo que Él nos quiere enseñar con esto. Así que gracias, sabemos que fue un tiempo de preparación y un tiempo también destinado para compartir con nosotros durante estas dos semanas. A nuestros amigos que nos están escuchando por el canal de YouTube, gracias por estar ahí junto a nosotros, y les recordamos que los domingos estamos teniendo las reuniones a partir de las 10 de la mañana, donde están invitados, tanto por la página como también en forma presencial, ya que gracias a Dios ya hace un par de domingos que hemos vuelto a la presencialidad. Recuerden que nos estamos reuniendo en la iglesia, allí en la calle Guadalupe, 1615, esquina Pando, en el barrio de Reducto. Están invitados y bueno, esperemos que haya sido